Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios profundos y sólidos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos seguir desmantelando las herejías y las malas interpretaciones que este pastor protestante hace en cuanto a la Biblia para defender la herejía de que el alma es inmortal. Así que, hermanos, en esta ocasión vamos a desmantelar la mala interpretación de otro texto bíblico que lo usa para defender la herejía de que el alma es inmortal. Vamos a desmenuzar el tema del ladrón en la cruz, ya que este versículo él lo usa para sostener de que el alma es inmortal. Al parecer, hermanos, con esta clase de temas le hemos tocado el ego a este pastor. Está rabioso, está enojado, está haciendo como retos. Y quiero decirles, hermanos, que cuando alguien posee la verdad, no necesita de hacer competencia con nadie o hacer debate. Este tipo de debates nunca resultan algo bueno. Son estériles. Lo que buscan estas personas simplemente es hacer competencia. Nuestro objetivo en este canal de hacer refutaciones no es para convencer al pastor, sino para que la gente que lo escucha pueda conocer la verdad y puedan notar cómo este pastor con astucia manipula la Biblia y la saca de contexto. En este canal, hermanos, no leemos la Biblia. En este canal lo que hacemos es estudios profundos y sólidos de la Biblia. Le escudriñamos. Leer la Biblia la puede hacer hasta un loro. Así que en este canal no venimos a leer la Biblia, sino que venimos a estudiarla. Y quiero hacer un paréntesis, hermanos, antes de iniciar. Cuando hablamos de esta manera, no es que estemos enojados. Mi carácter así es, mi forma de predicar así es. Las personas que me conocen personalmente saben de que mi forma de predicar y mi carácter así es, pero no es que esté enojado, sino que es mi forma de hablar de esta manera. Pero los que han visto mis videos saben de que me pongo a reír también. En esta ocasión, hermanos, no tengo un público para que yo me ponga a reír. Así que estamos grabando un video para desmantelar una herejía más que este pastor enseña en las redes sociales. Así que nuestro objetivo no es competir, no es debatir, ni tampoco convencer al pastor, sino que nuestro objetivo es que la gente pueda pesar la evidencia y pueda saber quién está enseñando la verdad. Así que ese es nuestro objetivo, que las personas que escuchen a este pastor puedan detectar dónde está el engaño y cómo este pastor manipula la Biblia y la saca de contexto. Lastimosamente, las personas que están ciegas, por más que se les muestre la evidencia, no quieren salir del error y se enojan y piensan que la verdad es para competir. Piensan de que la verdad es como una maratón. A esta clase de gente lo que le gusta es el morbo. No quieren conocer la verdad, simplemente quieren ver un debate. Pero son pocos los que van a decir, iremos a estudiar la Biblia para ver si esta persona dice la verdad, y van a hacer comparaciones, quién es el que dice la verdad y quién es el que está enseñando una falsa doctrina. Hemos presentado en los temas anteriores que ninguna parte de la Biblia apoya la herejía de que el alma es inmortal, ni tampoco que el tormento eterno de los malos sea un tormento eterno. Esas son interpretaciones o herejías paganas. La enseñanza de que el alma es inmortal es una doctrina pagana que se ha creado con malas interpretaciones del texto bíblico y con mala interpretación de lo que es alma y con lo que es infierno eterno en la Biblia. Así que para no perder más tiempo, vamos a analizar otro de los tantos textos bíblicos que este pastor usa para defender esta doctrina de que el alma es inmortal. Vamos al elemento que él usó. A ver, creo que él usó el elemento del griego cuando habló del ladrón en la cruz, ¿no? Del ladrón en la cruz. Y entonces él dice, muchos dicen que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es una mala traducción, porque en el griego es, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Terrible.
Eso es una mentira. Aquí se le pescó una mentira totalmente descarada, porque no es lo que dice el griego. No es lo que dice el griego. El griego, la traducción literal, y usted puede sacar cualquier interlineal y vea lo que dice. Dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vámonos al evento del ladrón en la cruz y lo vamos a analizar. Si es verdad de que este texto está hablando de que el alma es inmortal. Lucas 23, 41 al 43. Quiero que lean conmigo la Biblia. No quiero que me crean a mí. Mi objetivo es que usted haga su propio estudio personal y pueda pesar las evidencias. Y van a ver de que la iglesia adventista tiene un conocimiento más profundo de la Biblia. Y la interpretación de este texto tiene su contexto. No es así como lo usa Jonathan, no es así como lo interpreta. Este texto tiene su contexto y lo vamos a analizar. Así que quiero que anoten esta información, la lean, la estudien y la analicen. Lucas capítulo 23, 41 al 43. Y conste que no estoy enojado, sino que es mi forma de predicar así. Así que ustedes no vean al hombre, no vean al ser humano. Tienen que poner atención al tema. Así que aparten de su vista al hombre. Enfrásquense en el tema. Lucas capítulo 23, versículo 41 al 43. Vamos a hacer un exégesis de este texto. Vamos a hacer un estudio serio de este texto para ver si es verdad que este texto apoya la herejía de que el alma es inmortal. Y dice así el texto. Y noten lo que dijo el ladrón. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Noten. Y dijo a Jesús, este ladrón se arrepintió en la última hora de su vida. Y dijo a Jesús, noten lo que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Noten lo que está pidiendo. El ladrón no está pidiendo irse para el cielo al momento de morir. El ladrón, noten lo que está pidiendo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la clave. Si usted quiere ser un verdadero estudioso de la Biblia, no añada conceptos al texto bíblico. No añada palabras al texto bíblico. El ladrón está pidiendo algo específicamente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jonathan, este pastor protestante que patrocina la herejía de que el alma es inmortal, sostiene de que este pasaje bíblico habla de que el alma es inmortal. ¡Qué tremenda herejía! Ni tan siquiera el texto se asemeja a eso. No encuentro por ningún lado la herejía de que el alma es inmortal. Ahora bien, vamos a hacer un análisis profundo de este texto para ver cuál es la interpretación correcta que está más apegada al contexto bíblico. Y saben, hermanos, por qué yo me hice adventista el séptimo día. Es por muchas razones. Uno es por sus doctrinas, son muy fundamentadas en la Biblia. Y la otra razón por la que me hice adventista el séptimo día es porque la iglesia adventista tiene un método de interpretar la Biblia que ninguna iglesia lo tiene. ¿Cuál es el método que usa la iglesia adventista para interpretar la Biblia? Es que la Biblia es su propio intérprete. O sea, la Biblia se interpreta sola. Que un texto explique a otro texto. Eso significa la Biblia es su propio intérprete. En esta ocasión vamos a usar ese principio. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete para saber qué quiso decir Cristo con estas palabras. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok,
Vamos a ver en primer lugar, quiero que anoten esta información, hermanos, por favor. Si usted no quiere ser engañado por estos falsos maestros, estudien la Biblia, si no van a ser engañados. Una persona que no estudia la Biblia, que solamente repite como loro lo que otro dice, es una persona que si aún no ha sido engañada, va a ser engañada fácilmente. Iniciemos. Noten lo que está pidiendo el ladrón. Esta es la clave para entender este texto bíblico y lo que trató de decir Cristo. El ladrón no está pidiendo irse para el cielo o para el paraíso al momento de morir. El ladrón lo que está pidiendo es diáfano y específico. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso está pidiendo el ladrón. Quiero que comprendamos, hermanos, que el ladrón no está pidiendo otra cosa. El ladrón está pidiendo una cosa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la clave principal para entender este pasaje bíblico. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que Jesús vendrá en su reino? Porque el ladrón eso está pidiendo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo es que Jesús vendrá en su reino? Para saber eso, vamos a preguntarle a Jesús, ¿cuándo es que vendrá Cristo en su reino? Y vamos a ver de que será en su segunda venida. O sea que el ladrón en la cruz está pidiendo a Cristo que cuando Cristo venga por segunda vez, se acuerde de él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuándo es que Jesús vendrá en su reino? Cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Dónde dice eso? Mateo 16, versículos 27 al 28. Mateo 16, versículos 27 al 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Su segunda venida. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten que la paga no se recibe al momento de morir. La paga se recibe cuando Jesús venga en su reino, con sus santos ángeles y en la gloria de su Padre. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El capítulo 17 de Mateo es el contexto de estos versículos. La transfiguración era una tipología, era una representación en miniatura del reino de Cristo. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, es que Cristo vendrá en su reino. Mateo 25, 31 al 34. Mateo 25, versículo 31, y nos pasamos al versículo 34. Estoy leyendo estos pasajes bíblicos para demostrarles que cuando Jesús vendrá en su reino es en su segunda venida, porque eso es lo que está pidiendo el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que es importante entonces saber cuándo es que Jesús vendrá en su reino, y es en la segunda venida. Mateo 25, 31, y después nos pasamos al versículo 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que claramente, si dejamos que la Biblia sea su propio intérprete y no le metemos conceptos personales y respetamos el contexto, no cabe duda y sin ambigüedad que el ladrón en la cruz está pidiéndole a Cristo que se acuerde de él cuando Cristo venga con poder y gloria en su segunda venida. O sea que la recompensa, lo justo, la reciben no al momento de morir, sino cuando Cristo venga en su reino, que es su segunda venida. Pudiese darles muchos pasajes bíblicos que demuestran que la paga
Los justos la reciben cuando Jesús venga por segunda vez. Mientras tanto, están en el sepulcro esperando la resurrección. En otras palabras, nadie ha recibido paga, excepto los que no gustaron la muerte, como Enoc y Elías. Sí, y también un grupo selecto de justos que resucitó como primicias cuando Cristo resucitó también. O mejor dicho, cuando Cristo fue crucificado y fue sepultado, dice que también un grupo de justos resucitó. Esas son las primicias que menciona Pablo. Pero lo contrario, la única forma de recibir la recompensa es de que seamos trasladados vivos al cielo o seamos resucitados. Mientras tanto, los muertos yacen en el polvo de la tierra esperando la resurrección. Eso lo dice Cristo en Juan capítulo 5, versículos 29 o versículos 28 al 29. Leamos. Según Cristo, todos los muertos están en el sepulcro. Y dice así, Juan capítulo 5, 28 al 29. Y dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, que los muertos están en el polvo de la tierra esperando la paga que será hasta que Jesús venga por segunda vez en su reino. Volvamos al estudio. Si ustedes notan, hermanos, Cristo está diciendo, como respuesta a lo que el ladrón está pidiendo, el ladrón le dice a Cristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya vimos que eso se refiere a la segunda venida, porque es cuando Cristo venga por segunda vez que viene en su reino. Pero es interesante que Jesús te responde. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, analicemos otra pregunta. ¿Dónde está el paraíso? Para los antiguos griegos, el paraíso estaba abajo. Pero según la Biblia, ¿dónde está el paraíso? Bueno, vamos a dejar que la misma Biblia se interprete sola. Y vamos a ver de que el paraíso aquí es sinónimo del cielo. ¿Cómo lo demostramos? El apóstol Pablo en visión fue llevado al paraíso que está en el tercer cielo. Mire qué interesante, hermanos, cuando dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. Ojalá que este pastor pueda aprender de estos estudios. Quienes se expresan mal de la iglesia adventista son los indoctos, los ignorantes. Pero los que conocen a profundidad la teología adventista la respetan. Yo he escuchado aún hasta católicos y sacerdotes católicos que se expresan bien de la iglesia adventista. Conocen la teología de la iglesia adventista. Respondamos la pregunta: ¿dónde está el paraíso? El paraíso es sinónimo del cielo. El apóstol Pablo evita vanagloriarse, pero él está hablando de sí mismo. El apóstol Pablo en una visión fue llevado al tercer cielo donde está el paraíso. Según la Biblia hay tres cielos: el cielo atmosférico donde vuelan las aves, el cielo estelar donde hay estrellas y meteoritos, y el cielo celestial donde mora Dios con los ángeles. O sea, Dios mora en el tercer cielo. Y el apóstol Pablo en visión fue llevado al tercer cielo donde está el paraíso. Según de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Aquí Pablo está hablando de sí mismo, pero la humildad de Pablo está evitando vanagloriarse. Pero se entiende por contexto que Pablo está hablando de sí mismo. Lean los versículos más adelante. Pero yo solo quiero que leamos los versículos 2 y 4. Según de Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando del mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé,
Si fue el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fue el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. El apóstol Pablo no sabe si esto fue un sueño o una visión o fue llevado personalmente al paraíso. Porque los profetas tenían visiones que se sentían tan reales, algunas veces se desmayaban. El apóstol Pablo dice aquí que no sabe cómo fue llevado, pero dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice el apóstol Pablo que fue llevado al paraíso. Ahora, ¿qué es lo que hay en el paraíso? El paraíso es el jardín del Edén. Se puede comprobar, hermanos, que el jardín del Edén no era parte de esta creación. Ustedes leen el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, no dice que Dios creó el jardín del Edén. El jardín del Edén era un pedacito del cielo que bajó a la tierra y se posó en la tierra después de que Dios creó la tierra. O sea, el jardín del Edén no era parte de esta creación, sino que después de que Dios creó la tierra, la llenó y la ordenó, el jardín del Edén fue puesto acá en la tierra. Y en medio del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Pero quiero que nos enfrasquemos en el paraíso y en el árbol de la vida. El paraíso es un pedacito del trono de Dios. O sea, antes de que el paraíso existiera acá en la tierra, ya existía en el cielo, porque según Ezequiel 28 dice que Satanás vivía en el huerto del Edén, una referencia al trono de Dios. El paraíso, el Edén, es otro nombre dado al trono de Dios, al cielo. Y vamos a ver de que el apóstol Pablo fue llevado al paraíso. Eso significa que el paraíso que fue plantado aquí en la tierra, donde vivía Adán y Eva, antes de que viniese el diluvio, se infiere, fue llevado otra vez al cielo, porque Pablo fue llevado allá. Significa que el jardín del Edén fue otra vez llevado al cielo. No hay otra explicación. Y tengo un estudio sobre esto, hermano, donde hablo bien detalladamente sobre este punto. Porque según Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice así que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios. Y si Pablo fue llevado en visión al paraíso, significa que el paraíso está allá en el cielo. El que estaba acá fue llevado hasta allá. Apocalipsis 2.7 dice, en Apocalipsis 2.7 hay una promesa para la iglesia de Éfeso. Y dice así, Apocalipsis 2.7, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y Apocalipsis 22.2 dice que cuando venga la Jerusalén, después de los 1000 años, el árbol de la vida viene en medio de la ciudad. Significa que dentro de la ciudad viene otra vez el jardín del Edén. Esto es si dejamos que la Biblia se interpreta sola, porque solamente hay un árbol de la vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No hay dos. Si hilamos todas estas citas bíblicas, si las armonizamos, si Pablo fue llevado al paraíso, al tercer cielo, significa que el paraíso que fue plantado acá en la tierra fue llevado otra vez a donde pertenecía. Significa esto, hermanos, de que después de los 1000 años viene la Jerusalén y en medio de la Jerusalén viene otra vez el árbol de la vida. Esto lo dice la Biblia, Apocalipsis 22. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de la nación. Noten que solamente hay un árbol de la vida. Porque noten como dice Génesis 2.9. Y Jehová Dios hizo nacer
de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, la Biblia enseña claramente que el paraíso está, ¿a dónde? En el cielo. Entonces la pregunta es, ¿será en verdad que Cristo se llevó al ladrón en la cruz al momento de morir? Vamos a responder esa pregunta usando la Biblia para que se interprete sola. Estas preguntas, hermanos, se necesitan responder usando la misma Biblia. Noten que aquí no estoy inventándome nada, sino que estoy dejando que la Biblia sea su propio intérprete. Este método que usa la Iglesia Adventista para interpretar la Biblia es poderoso. Desmantela cualquier falsa doctrina. Téngalo por seguro. Ahora, ¿en verdad Cristo fue al paraíso el viernes en la tarde? Porque según la Biblia y la profecía de Éxodo 16, la profecía del maná, Cristo murió el sexto día. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso dice la profecía. Pero noten que Cristo está diciéndole al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿fue Cristo al paraíso el viernes antes de ocultarse el sol? Buena pregunta, hermanos. Vamos a responder esa pregunta con la Biblia sola. Y vamos a ver, hermanos, de que Cristo no fue al paraíso ese mismo día, o sea, el viernes en la tarde. Lo vamos a demostrar. Cristo no fue al paraíso el viernes en la tarde. La Biblia lo dice y Cristo mismo lo dice. Usted va a decir, ¿cómo así? Entonces Cristo estaba mintiéndole al ladrón. No, vamos a ver cuál es la traducción correcta en el texto griego. Hay una discrepancia allí. La Reina Valera añade la palabra o la sílaba que. Esa sílaba no aparece en el manuscrito griego. Pero sigamos profundizando, hermanos, porque quiero que comprendamos bien este punto, porque queremos desmantelar esta herejía que este pastor anda enseñando en las redes sociales, que son miles de personas que han sido engañadas porque no estudian, son ignorantes de la Biblia. A todos le dicen amén, solamente porque alguien hable bonito. Eso no es la evidencia que alguien me esté diciendo la verdad, o que me cite citas bíblicas por doquier. Vimos de que eso el diablo también lo puede hacer. Vamos a ver bíblicamente que Cristo no fue al paraíso el viernes en la tarde, o sea, antes de que se ocultara el sol para el Shabbat. ¿Cómo lo demostramos? Vamos a ver de que Cristo, a donde fue después de que murió y fue crucificado, fue al sepulcro, lo sepultaron. Y vamos a ver que después de que fue sepultado, en la madrugada, muy de mañana del primer día de la semana, que equivale a domingo, Cristo se le aparece a María Magdalena. Aquí Cristo aún no ha subido al cielo. Cristo aún no ha ido al paraíso. Recuerden, hermanos, Cristo murió el viernes en la tarde, pasó el día de reposo en el sepulcro y muy de mañana, porque la profecía decía que Cristo iba a cumplir la fiesta de las primicias. Después de la Pascua seguía la fiesta de las primicias. Estaba la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y las primicias. Y vamos a ver de que Cristo, cuando fue crucificado, también resucitaron unas personas justas y subieron de los sepulcros y fueron a Jerusalén. Esas eran las primicias, porque en la fiesta de las primicias se ofrecían los primeros frutos de la cebada. Ahora, y noten cómo dice la Biblia, Cristo, después de que resucitó, se le apareció a María Magdalena. Y noten que aquí aún Cristo no ha subido al paraíso. Juan capítulo 20, versículos 16 al 17. Esto está pasando muy de madrugada el primer día de la semana. Y noten lo que está pasando aquí.
Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, Cristo aún, el primer día de la semana, no había subido al paraíso. Se fue al sepulcro. Y el primer día de la semana, muy de madrugada, aparece a María Magdalena y dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo no fue al paraíso el viernes en la tarde. Cristo fue al sepulcro y subió al Padre hasta el primer día de la semana, muy de madrugada. Y le dice a María, noten, Cristo le dice a María, no me toques. Estoy investigando que esta palabra no me toques en el griego no es no me toque. Pareciera que tocar es como tocar esta mesa. No, en el griego la palabra tocar posee una connotación como decir no me detengan o suéltame, porque según se infiere que María Magdalena estaba tan feliz al ver a su maestro resucitado que lo quería abrazar y lo quería detener, porque estaba feliz al ver a su maestro. Y Cristo no permitió que lo tocaran porque tenía que subir al Padre y presentarse como trofeo y como triunfante de la muerte. O sea, Cristo al presentarse delante del Padre presentó los primeros frutos de la cosecha y eran los justos que resucitaron cuando Cristo murió. Esas eran las primicias, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. O sea, aquí puedo ver de que Cristo no subió al paraíso. Por lo tanto, hermanos, este versículo que estamos analizando debe de tener otra interpretación más apegada al texto bíblico. Y no es así como lo interpreta Jonathan para enseñar la herejía de que el alma es inmortal. Acabamos de ver de que Cristo, aún el primer día de la semana, no había subido al Padre. Y le dice a María, suéltame, déjame ir, porque tengo que subir a mi Padre. Saben, hermanos, que la Reina Valera de 1989 traduce este texto mejor. El texto de Juan 20, 16 al 17, dice así, Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Pero es interesante que después de que Cristo subió, volvió a bajar y estuvo con los discípulos 40 días. Esto lo dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Noten, el primer día de la semana, muy de mañana, Cristo sube al Padre y se presenta como triunfante y presenta las primicias, los primeros frutos. Pero vuelve a bajar y está con los apóstoles 40 días, antes de que llegase el Pentecostés. Esto lo dice Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Noten que Cristo sube al Padre, vuelve a bajar y está con los discípulos 40 días. A los 40 días dice que ascendió al cielo. La ascensión de Cristo la encontramos en Hechos capítulo 1, 9 al 11. Después de la ascensión pasaron 10 días y vino el Pentecostés, porque según la Biblia, en esos 10 días, entre su ascensión y el Pentecostés, Cristo fue investido como sumo sacerdote para que empezara su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, tal como lo decía la tipología del santuario y tal como lo presenta el libro de Hebreos. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es muy importante que comprendamos eso, hermanos. Ese es otro tema que tengo en mi canal.
Pero noten, hermanos, que estamos analizando a profundidad que Cristo no fue al paraíso el viernes en la tarde, sino que fue al sepulcro, resucita muy de mañana el primer día de la semana y sube al Padre. O sea que la Biblia es más que clara que Cristo no pudo haber ido al paraíso el viernes en la tarde. Entonces, podríamos hacerles una pregunta. ¿Entonces Cristo estaba mintiéndole al ladrón? ¿Será que Cristo le mintió al ladrón? Porque Cristo dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si Cristo no fue el viernes en la tarde al paraíso, entonces alguien puede decir, Cristo le dio una mentira al ladrón. O puede pasar otra cosa. Podríamos decir, podrían venirse preguntas a nuestra mente. ¿Será que ese texto estará mal traducido? ¿O será que ese texto no existe en el original griego? ¿O será que ese texto está manipulado? ¿O será que ese texto fue añadido a la Biblia? Pueden haber muchas preguntas que las vamos a responder usando la misma Biblia. Según mi Biblia, Cristo cuando murió no fue al paraíso, fue al sepulcro. Eso lo dice Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. En el hebreo, Seol es sepulcro y en griego es Hades. Note qué interesante. La profecía dice, porque no dejarás mi alma, o sea, mi vida, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro citó este salmo en el Pentecostés, en el primer sermón que dio, Hechos 2:27. Porque no darás mi alma en el Hades. Hades es en griego sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Acá, Pedro está citando el Salmos 16:10, dando a entender de que Cristo cuando murió fue al sepulcro y resucitó muy de mañana. Inclusive Cristo mismo dijo, citando la profecía de Jonás, que él estaría no en el sepulcro, sino en el corazón de la tierra. La versión Jerusalén dice en el seno de la tierra, 3 días y 3 noches. También tengo un tema donde hago un análisis profundo y exegético de cuándo inician los 3 días y cuándo inician las 3 noches. Pueden buscar esa información en mi canal. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que Cristo no fue al paraíso cuando murió, sino que Cristo fue al paraíso cuando resucitó el primer día de la semana, muy de mañana. Entonces la pregunta que surge, como les dije, alguien puede decir, entonces Cristo le mintió al ladrón. Entonces, si no le mintió, entonces ese versículo, ¿qué pasa? ¿Por qué Cristo le dijo eso al ladrón? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Inclusive algunos protestantes dicen, este otro tema, dicen algunos protestantes indoctos de la Escritura de que Cristo cuando murió no fue al sepulcro, sino que fue al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados. Y citan 1 Pedro 3:19. Es otra cita que también la manipulan. En otra ocasión vamos a hacer una exégesis de ese versículo bíblico, 1 Pedro 3:19. Haciendo un estudio profundo de 1 Pedro 3:19, se llega a la conclusión, respetando el contexto, que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados no cuando murió, sino cuando resucitó, porque el contexto es el versículo 18. 1 Pedro 3:18 dice que Cristo fue vivificado en el espíritu. O sea, Cristo no fue a predicar a los espíritus encarcelados cuando murió, sino cuando resucitó. Los espíritus encarcelados son los demonios. Cristo cuando ascendió al cielo les predicó a los demonios su derrota. Eso lo dice Pablo en Colosenses 2:15. Los exhibió públicamente. Lastimosamente los protestantes no saben de qué es una exégesis bíblica. Hacen exégesis de los textos bíblicos
y hacen una mezcla de interpretaciones erróneas, haciendo que la Biblia se contradiga. No podemos permitir que la Biblia se contradiga. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados cuando resucitó, o sea, cuando fue vivificado en espíritu, no cuando murió. ¿Por qué razón decimos eso? Porque la predicación del Evangelio no es para los muertos, sino que es para los vivos. La Biblia enseña que la predicación del Evangelio es para que la gente se arrepienta y es para las personas que están vivas. Eso lo dice Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15 al 16. Pero ese es otro tema, hermanos. En esta ocasión estamos analizando que Cristo cuando murió no fue al paraíso, sino que fue al sepulcro. Donde sí fue al paraíso es cuando resucitó muy de mañana y se presentó ante el Padre con los trofeos que eran las primicias de los justos que resucitaron junto con él. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la correcta interpretación de las palabras de Cristo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Leamos el contexto, hermanos. Les dije al principio de este estudio que el ladrón no está pidiendo ser llevado al cielo o al paraíso al momento de morir. ¿Sabe, hermano, que el ladrón en la cruz tenía una teología correcta? El mismo ladrón en la cruz le está dando una cátedra a este pastor protestante Jonathan. Mire qué interesante, hermanos, qué impresionante. El mismo ladrón en la cruz le está refutando la falsa teología a este pastor protestante. Porque el ladrón en la cruz está pidiéndole a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No está diciéndole, llévame al paraíso al momento de morir. Porque el ladrón en la cruz tenía un concepto claro que la recompensa, los justos la reciben cuando Cristo venga en su reino, no cuando morimos. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Esto se pone más interesante, hermanos. Recuerden de que estamos haciendo un exégesis y esperamos que las personas que estaban engañadas puedan buscar la verdad y pueden aceptar la verdad en sus corazones. Hay que dejar el ego, hay que dejar la mentira, hay que aceptar la verdad. Van a disculpar, hermanos, que repitan mucho lo mismo, pero saben de que de la repetición viene el aprendizaje. ¿Cómo aprende un loro a hablar? Cuando se le repiten las cosas. Si un loro aprende de la repetición, no digamos nosotros que somos seres humanos con uso de razón. Entonces, es bueno que se repitan las cosas, porque de la repetición viene el aprendizaje. Agarren esta información, hermano. Esta expresión, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, está mal traducido en las Biblias Reina Valera y en muchas Biblias. Usted me va a decir, ¿cómo así, hermano Rafael? Quiero que me dé más información. Bueno, se la vamos a dar, hermano. No sé si están preparados para recibir esta información. Si aún no están preparados, hermanos, vayan a tomar agua y vayan a respirar. Y regresan otra vez. Póngale pausa al video. En el original griego, que fue escrito el libro de Lucas, Lucas fue un gentil, médico, historiador gentil. El libro de Lucas fue escrito en griego. En el griego no existen signos de puntuación, ni comas. Usted me va a decir, ¿y me interesa eso? Sí. Porque las comas no son inspiradas. Los signos de puntuación que tenemos en las Biblias castellanas no son inspirados. Por lo tanto, si no son inspirados, el signo de puntuación puede ponerse donde mejor convenga para que armonice con todo el contexto bíblico. Recuerden de que hay dos tipos de contexto. El contexto menor, que es lo que está antes y después del texto, y el contexto mayor, todo lo que dice la Biblia respecto a ese tema.
El contexto menor no tiene que contradecir el contexto mayor, ni el contexto mayor tiene que contradecir el contexto menor. En el griego no existen comas en este pasaje bíblico. Por lo tanto, vamos a ver que la coma tiene que ir después de hoy y no antes de hoy. Inclusive, en el griego, estaba analizando, porque hice un estudio profundo y serio de este texto, de que la palabra que no existe en el griego. La palabra que en el griego es oti, pero no aparece en el griego, porque noten la Reina Valera 60 como dice: de cierto te digo que. Esta palabra que no aparece en el original griego. El texto dice simplemente: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa sílaba que fue añadida por la Reina Valera 60. La versión Jerusalén suprime el que. Si ustedes tienen duda, hermano, investiguen. No repitan como loro. Quiero que investiguen. No quiero que me crean a mí. Quiero estimular su mente para que vayan a leer, para que vayan a investigar, para que ustedes puedan comparar. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el hermano Rafael y vamos a ver lo que dice Jonathan. Y van a ver de que lo que dice Jonathan es pura blasfemia y herejía. Es una mala interpretación del texto. Mientras que lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo un estudio serio del texto. Estamos desmenuzando el texto para ver qué quiso decir Cristo. Estuve analizando que la Biblia de Jerusalén suprime o quita la sílaba que en el griego es oti. Noten cómo traduce la Biblia de Jerusalén Lucas 23:43. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Noten qué interesante. Leemos de que no existe en el griego. Ahora vamos a ver de que para que exista una mejor traducción del texto, la coma tiene que ir después del hoy y no antes. En otras palabras, el texto tendría que ser traducido así: de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Noten que una coma hace la diferencia. Si la coma la ponemos antes del hoy, se podría entender de que Cristo ese mismo día, el viernes en la tarde, llevó al ladrón al paraíso. Pero acabamos de ver de que eso no pasó así. Por lo tanto, la coma tiene que ir después del hoy y no antes. Y el texto tendría que decir así: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, Cristo, en ese mismo día, el viernes en la tarde, estaba dándole la promesa al ladrón: hoy te estoy dando esa promesa, que estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cuándo es que el ladrón iba a estar con Cristo en el paraíso? Cuando Cristo viniera en su reino. Porque eso es lo que el ladrón estaba pidiendo. Hermanos, seamos humildes en aceptar la verdad. El ladrón en la cruz está pidiendo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por lo tanto, la coma tiene que ir después de hoy y no antes. Y el texto tendría que ser traducido: de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O sea que Cristo, el viernes en la tarde, antes de ocultarse el sol para el Shabbat, estaba dándole la promesa de que ese ladrón estaría con Cristo en el paraíso. ¿Pero cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez en su reino y resucite al ladrón que murió en la cruz junto al lado de Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y esta interpretación está en armonía con todo el contexto bíblico. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque según la Biblia, la recompensa, los justos la reciben al momento cuando Jesús venga por segunda vez, no al momento de morir.
Inclusive vamos a estar refutando otras malas interpretaciones que este pastor protestante hace de las cartas de Pablo. Porque es terrible. Yo siempre he dicho, hermanos, que este pastor Jonathan es el hijo de Luis Toro. Van a disculpar este sarcasmo, pero es una gran verdad. Lo mismo que hace Luis Toro con manipular la Biblia para enseñar el purgatorio y el limbo y la asunción de María, esto mismo hace este pastor, manipular la Biblia para enseñar algo que el texto no dice. La Biblia enseña claramente que los muertos reciben la recompensa cuando Cristo venga por segunda vez. El apóstol Pablo tenía claro este concepto. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Noten que el apóstol Pablo, y de paso este pastor también manipula muchas citas de Pablo, que las vamos a estar explicando en otras clases, hermanos. Este pastor es un astuto para manipular la Biblia, y esperamos de que no se vaya a enojar. Cuando alguien es maduro en la fe, acepta la verdad, acepta la corrección. Y yo quiero decirles a todas las personas que siguen a ciega todos estos indoctos que aparecen en las redes sociales, que estudien. No les estoy diciendo que me crean a mí, ni tampoco estoy diciendo que yo soy infalible. Lo que estoy diciendo desde el principio es de que vayan a estudiar, analicen, hagan su propio estudio, investiguen, comparen versiones de Biblia, búsquense un diccionario, hagan lo que yo hago. El apóstol Pablo tenía claro el concepto de que los muertos van a recibir su recompensa cuando Cristo venga por segunda vez. O sea que el ladrón en la cruz, ¿cuándo va a estar con Cristo en el paraíso? Cuando Cristo venga por segunda vez. Porque eso era lo que estaba pidiendo el ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Pablo lo dice. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, esta última interpretación del texto es la que está más apegada al griego. Y solamente una coma, como trastorna el significado del texto. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es importante conocer de gramática? Nuestro idioma español sí tiene signos de puntuación. Y los signos de puntuación son importantes porque nos ayuda a interpretar correctamente los textos y a pronunciarlos correctamente. Los signos de puntuación, dónde debe ir una coma, dónde debe ir un punto seguido, dónde debe ir un punto y aparte, dónde debe ir una virgulilla, dónde debe ir un diéresis. Esto lo aprendí en la escuela. Por lo tanto, aunque el griego no posee signos de puntuación ni comas, pero cuando se traduce un texto al español, tiene que usarse comas para que tenga una pronunciación correcta y que esté en armonía con todas las escrituras. Aunque los signos de puntuación no son inspirados, pero cuando analizamos este texto, sí merece que se haga una correcta puntuación y la coma tiene que ir después de hoy y no antes. Esta es la interpretación correcta que está más apegada a todo el contexto bíblico. Cristo ese mismo día estaba haciéndole la promesa al ladrón: hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cuando Cristo venga por segunda vez, ese ladrón va a resucitar y es entonces que estará con Cristo en el paraíso. ¿Saben algo muy importante, hermano? La muerte es un estado de inconsciencia. O sea que entre la muerte del ladrón y la resurrección del ladrón, para él va a haber un instante, porque están en el sepulcro inconsciente los muertos. O sea que técnicamente, desde la perspectiva del ladrón, ese mismo día iba a estar en el paraíso, en el sentido de que para un muerto, entre su muerte y su resurrección es un instante, una milésima de segundo. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos van a resucitar y serán transformados, dice Pablo. Pero desde la perspectiva de Cristo, el ladrón en la cruz va a estar con Cristo en el paraíso
cuando Cristo resucite a este ladrón, porque es en la resurrección donde el ladrón va a resucitar y va a recibir esa promesa que Cristo le prometió ese día, hoy, que era el viernes en la tarde. Hermanos, espero que hayan comprendido este estudio. No hemos añadido nada al texto bíblico, sino que hemos dado que la misma Biblia se interprete sola. Estoy investigando, hermanos, que aún la mayoría de teólogos no adventistas están de acuerdo que esta sería la mejor interpretación de este texto y que la coma debe de ir después de hoy y no antes. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio les haya servido y que puedan analizar y puedan comprender y profundizar más en la Biblia. Mi consejo, como siempre, es: no crean todo lo que oyen ni leen, estudien, porque en este tiempo, hermanos, no debemos de creer en nadie a ciegas, tenemos que estudiar por nosotros mismos. Antes de terminar, hermanos, no se olviden de suscribirse a mi canal. Para nosotros como ministerio es muy importante eso. Si ustedes quieren que sigamos subiendo videos y estudios profundos de la Biblia, suscríbanse a este canal, oren por este siervo, oren por este ministerio, así que, y compartan este material, porque para nosotros como ministerio es muy importante que apoyen este ministerio, porque nuestro objetivo es que el mundo conozca la verdad y conozcan de que Cristo muy pronto vendrá con poder y gloria. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.